La pelea diaria es un desafío. No siempre querrás hacer lo que necesitas hacer, no siempre sentirás que haces lo que debes hacer, puede que no quieras pelear esa batalla, pero lo necesitas. Cada acción que tomas es un voto a favor del tipo de persona que quieres ser, y si puedes dominar las acciones y los hábitos correctos, podrás comenzar a emitir votos para esta nueva identidad de esta persona que deseas ser. Es una razón por la que los pequeños hábitos importan tanto. No necesariamente transformarán tu vida en una noche. Hacer una flexión no transformará tu cuerpo, pero sí lo hará un voto por ser ese quien no se pierde los entrenamientos. Meditar por un minuto podría no darte una sensación inmediata de calma, pero lo hará un voto para poder meditar. El objetivo real no es correr un maratón, es ser un corredor. El objetivo no es escribir un libro, es ser escritor. Cambiar de comportamiento cambia la identidad. Una vez que cambiaste esa historia interna, es mucho más fácil vivir cada día, ni siquiera estás realmente motivado para hacerlo. Es más como este soy ahora. El pensamiento a corto plazo, dice esa dona, sabe bien cómela. Pensar a corto plazo dice, un entrenamiento no importa, puedo omitirlo. El pensamiento a corto plazo te alienta a tomar decisiones emocionales y tempranas que duelen a la larga. Y definitivamente no te acercan más a tus objetivos estratégicos. Cuanto más tomes decisiones a corto plazo, decisiones basadas en esa gratificación inmediata, decisiones basadas en la rápida satisfacción emocional, cuanto más lo hagas, te alejará del camino. Piensa estratégico. Piensa a largo plazo, actúa estratégico. Toma medidas que mejoren tu posición a largo plazo y muévete hacia ese tipo de metas. Averigua a dónde quieres ir. Averigua quién quieres ser, también lo que estás intentando hacer con tu vida, escríbelo. ¿Para qué estás ahorrando? ¿En qué trabajas ahora? ¿Qué clase de condición física quieres tener? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? ¿Qué habilidades intentas desarrollar? Tienes que explicarte a ti mismo por qué. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué quieres tener esa condición física? ¿Por qué quieres esas relaciones o esas habilidades? Eres tu propio líder, date la misión y piensa por qué vas tras esas metas. Solo escríbelo en un lenguaje claro, simple y conciso. Léelo antes de dormir, cuando despiertes. Léelo todos los días hasta que esté incrustado en tu cerebro. Necesitas ganar batallas para ganar la guerra. Debes salir de la cama, salir a correr, hacer ejercicio, leer, estudiar, practicar y necesitas hacer cosas que no necesariamente quieres hacer. Y sé que puede ser difícil, por eso muchos pierden la guerra. Es por eso que nunca logran sus metas estratégicas. Perder un entrenamiento, pasarlo por alto una dona a la vez y luego otra y otra. Y todo se suma porque no pensamos en la gran meta. Para ganar tácticamente hay que pensar estratégicamente todo el tiempo. Piensa estratégico todo el tiempo antes de cualquier acción o cualquier inacción. Hazte esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy a punto de hacer? ¿Esto me va a ayudar a llegar a donde quiero ir? ¿Esta acción me va a hacer más fuerte o débil? ¿Esta acción me hará más inteligente o más hábil? Esta acción me moverá hacia los objetivos estratégicos a largo plazo que trato de alcanzar en mi vida. No racionalizar, no negociar, de ahí viene la disciplina. La disciplina está enraizada en la verdad que nos decirnos y la disciplina entrega éxito estratégico a largo plazo. Pensamiento estratégico es pensar en disciplina. El pensar así te permite tomar la táctica correcta y acciones para avanzar y lograr tus metas. Para ser quien quieres ser y hacer lo que quieres para 2024 y toda la vida, piensa estratégico. Conoce por qué haces lo que haces y luego sal cada día a ganar esas pequeñas batallas a corto plazo. Así podrás ganar la victoria estratégica a largo plazo que te pondrá donde quieres estar. Sal de tu cama. Deja tu teléfono, sal de la suave y adictiva zona de confort que te debilita y destruye tus metas. Necesitas salir de ahí al mundo y conseguirlo. ¿Qué le falta a tu vida? Debes mirar tu rutina diaria, empezar a encontrar esa media hora en que generalmente tienes tiempo de inactividad y quiero tomes tu teléfono, pongas una alarma en ese momento y quiero que pienses, es hora de hacer ese ejercicio.
Haz esto por 1 o 2 semanas seguidas y comenzarás a convertirte en algo de lo que persigues, porque vas a notar que cada vez que logras algo de eso, el sentimiento inmediato que tendrás después es un sentimiento de gratitud, de ganar, la sensación de orgullo en ti mismo. Y así comenzarás a trabajar sobre lo que te falta para construir un hábito positivo. Estos hábitos positivos después se convertirán en rutinas y sin darte cuenta estarás logrando estas cosas que parecen imposibles para ti y lo harás aparentemente automáticamente porque empezaste por construir un verdadero hábito. Con este proceso encontrarás la forma correcta de convertirte en quien eres y lo que pasará es que tu vida mágicamente, entre comillas, se transforma mágicamente. Con poco esfuerzo, las primeras 2 a 6 semanas, tendrás días donde deberás de presionar, tendrás días donde llorarás y querrás dejarlo. Pero el punto es si empujas esos días, crearás un nuevo proceso habitual que dará resultados beneficiosos para ti. Debes darte cuenta que la razón por la que estás donde estás es porque tienes un hábito que no has podido romper, y ese hábito es renunciar. La mayoría nunca puede superar ese hábito nunca. La mayoría de maratonistas no solo decide correré un maratón, salen y lo hacen. Conozco un par que lo han hecho, pero esa no es la norma. Correr un maratón es el resultado del proceso del hábito de correr. Quienes empiezan a correr después de las primeras 2 semanas son como esto apesta, o se quedan y siguen y eventualmente comienzan un hábito que siguen construyendo. Y esto es lo mismo en cada área de la vida, puede ser dieta. Tal vez es trabajando, quizá manteniendo relaciones saludables o puede ser teniendo éxito financiero. La consistencia es siempre la clave. La vida es dura, cualquier camino que termine por edificarte, a ti va a ser duro. Renunciar es fácil, acostarse toda la vida viendo Netflix es fácil. ¿Pero qué obtienes de ahí? No es felicidad para ti o para cualquiera. No hay forma de posponer el trabajo. Si quieres éxito en algo, tendrás que trabajar realmente duro por mucho tiempo. Necesitamos que algo monstruoso suceda para por decir, «Ah, lo hice». No. Hay un proceso que debes atravesar y la paciencia es el proceso. ¿Debes aprender qué quieres en tu vida? Tenemos mucha influencia sobre nosotros. Estamos tan perdidos, no sabemos qué hacer porque no pasamos tiempo con nosotros. Está bien sentarte contigo mismo en una silla y pensar sobre ti. ¿Dónde estaré? ¿Dónde me veo mañana? El próximo año y el que sigue necesitarás autodisciplina. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus comentarios, opiniones y sugerencias. Así que déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos SuperMe, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.